Hola a todos, mi nombre es Rafael Núñez y hoy quiero compartir con vosotros una reflexión sobre el tema de Dios, pero más desde el punto de vista del concepto deidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos los hombres de Dios, la distorsión que se ha hecho a través de la historia por culpa de las religiones, de las distintas religiones, es que cuando se nos habla de Dios, cada uno configura la imagen de un Dios que, si creemos en él, lo intentamos hacer cercano para poder de alguna manera acercarnos nuestra dimensión, en la dimensión espacio-tiempo que la criatura, los hombres, tenemos conforme a nuestra existencia. Nosotros tenemos un espacio, un tiempo donde vivimos y al final también morimos, y por lo tanto en esa configuración intentamos acercar a ese concepto Dios. Ahora yo quisiera hablaros de la deidad. ¿En qué sentido? En el sentido como se revela el mismo Dios a través de su palabra, la Biblia. La Biblia nos enseña cómo es esa deidad, cómo está formada, cómo se configura, cómo reacciona, cómo vive, cómo siente. Y todo eso es lo que sí que nos da una idea mucho más cercana al concepto Dios, desde ese punto de vista de intentar analizar qué es la deidad. Lo primero que nos dice la Escritura, cuando nos habla el mismo Dios humanado, hecho carne, hace 2000 años, que vino a esta creación, a esta existencia, y se acercó a los hombres y les dijo que solamente podían hablar de la deidad aquellos que la poseían, aquellos que la vivían, que la poseían en todos los sentidos. Y en este caso él decía que nadie ha ido al cielo, nadie ha podido, digamos, palpar, observar, compartir todo ese concepto de la deidad, sino aquel que vino del cielo, que la compone, que la experimenta, que la vive, porque tiene en esencia todos esos atributos de la deidad, que es el Señor Jesucristo. Así que Él nos dijo que lo que nosotros, lo que sabemos, y además lo habla en plural, hablamos, y vosotros no recibís nuestro testimonio, dice el Señor Jesucristo. Cuando dice en plural es porque la deidad, aparte de su esencia, y su esencia vemos en la Escritura que la componen órdenes como la plenitud de la gloria, el todo, toda la potencia, toda esa magnificencia de poder divino, de sapiencia, de conocimiento, a la vez también de justicia, de amor, de santidad, de glorias, de misericordias, de tantas, digamos, atributos que la componen. Y en esencia, claro, nosotros cuando hablamos de todos esos atributos, para nosotros son conceptos, pero no son vivencias, porque el único que las puede, digamos, vivir y realizar es la misma deidad, es el mismo Dios. De tal manera que en algún momento nos dice también la Escritura que Dios, bajando, acercándose a Job, por ejemplo, le hace esta pregunta, esta sencilla pregunta que te podía hacer a ti y a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el firmamento, cuando yo creaba las estrellas, cuando yo creaba la tierra, cuando yo daba nombre, cuando daba vida a los animales, a las plantas, aún al ser humano? ¿Dónde estabas tú? Claro, ese concepto es el que nosotros tenemos que asumir. Estamos muy por debajo de ese orden tan glorioso, tan alto, tan sublime, como es el concepto de la deidad. Ahora, lo que nos dice es que Dios, esa deidad que está en una escala tan infinitamente fuera de nuestra capacidad ni de acercarnos, ni de entenderla, ni de poder, palparla por nosotros mismos, esa deidad que está, como hemos dicho, compuesta en un plural de personas. Hay 3 personas que la componen: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que son los que administran esa deidad, ese componente de toda esa plenitud que hemos dicho de los atributos que comporta la deidad. Pues esas personas atraen o dan a conocer a su criatura, en este caso el hombre, le dan a conocer cuáles son esas virtudes y a la vez para qué él las desarrolla, las magnifica, las pone en contexto. ¿Por qué? ¿Y para qué?
Y entonces nos damos cuenta de que se acerca a nosotros, como hemos dicho, en forma de persona, ya no en forma de como muchas veces también nos dice la Escritura, pues que esa deidad se hizo visible, se hizo patente delante de su pueblo. En muchos casos, pues vieron una luz inaccesible, vieron a lo mejor una llama de fuego, vieron en un momento dado glorias de los ángeles, vieron manifestaciones. Pero en este caso, Dios dice que se ha acercado a través de la segunda persona de la deidad del Señor Jesucristo a acercarnos el reino de los cielos, a acercarnos esa deidad para que nosotros conozcamos. ¿Qué es lo que nos ha mostrado la deidad? La deidad primeramente nos ha mostrado de que Él es el Dios invisible para nosotros, pero que a través de la obra de la naturaleza, de todo lo que Él ha creado, podemos ver esos conceptos que hemos hablado de su magnitud, de su gloria, de su potencia creacional, de su conocimiento, de su sabiduría, de todo lo que Él es, lo vemos a través de la creación. Vemos además que Él ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, de tal manera que nosotros buscamos a Dios, aun cuando se rompió por culpa del pecado, se rompió esa comunicación. Quedó transgredida, quedó cortada, y por lo tanto vino la muerte a los hombres, y eso hizo que nos apartásemos de poder tener esa comunión, esa cercanía con la deidad, con Dios. Entonces, Dios lo que nos ha hecho es que a través de la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha traído de nuevo, nos ha configurado un nuevo camino por el cual nosotros podemos restaurar esa situación, esa comunión que estaba rota. Y la deidad se nos presenta en forma de ¿qué? De misericordia y de amor. Aparte de que la justicia nos decía que todos estábamos condenados por culpa del pecado y que no había justo ni aun uno y que nuestro fin, después de la muerte, venía un juicio, pues la deidad también se acerca en forma de misericordia y de amor. Y esa misericordia, ese amor, se plasman en una obra que solamente puede hacer esta deidad, y lo hace a través de la segunda persona de esta deidad que se llama el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a la tierra a morir por los pecadores, por toda la humanidad. Él se da a sí mismo, ¿para qué? Para poder acallar la plaga que nosotros, ofendíamos a Dios, que es el pecado, a toda esa santidad y a esa justicia, y aplaca ¿cómo? Cargando la misma deidad en la persona del Padre toda esa justicia, toda esa santidad que nosotros debíamos, y la carga sobre el justo, sobre su Hijo. Por lo tanto, a partir de ese momento, ¿qué hace? Establece un pacto donde todos los hombres pueden acercarse confiadamente a Dios. Pueden aceptar que esa obra es única y suficiente, manifestada una vez y para siempre a favor nuestro. Ya una vez establecida, ¿qué es lo que demanda Dios? Dios demanda fe, confianza, que nosotros nos acerquemos confiadamente a esa obra, que reconozcamos nuestra culpabilidad, que nuestros hechos lo delatan continuamente. Todos nuestros hechos nos delatan que somos personas que no podemos obrar la justicia que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, aun queriendo hacerlo mejor, obramos cosas que están en contra de lo que también nuestra conciencia nos delata, en contra de la santidad y la justicia de Dios. Yo no quiero hacer daño, pero miento o engaño o transgredo, hago transgresiones de todo aquello que Dios me dice en su palabra que es pecado. Y esto, si soy sincero, todas las personas lo debemos de reconocer. Y Dios lo que nos dice es que lo reconozcamos. Por lo tanto, tenemos que hacer un acto de sinceridad, de valentía y de humillación. Y cuando nosotros vamos a esta deidad que se nos plantea como santa, justa, perfecta, gloriosa, y vamos y le decimos: Señor, somos incapaces. No tenemos, en mí, yo no tengo esos recursos para poderme acercar a ti y pagar el precio que veo que mi pecado pues se manifiesta delante de tu santidad y tu justicia. Cuando yo reconozco, lo que hago es que me humillo. Y cuando yo me humillo, Dios entonces me hace mirar hacia la obra que Él ha establecido. En la cruz, el Señor, como os he dicho, que es la segunda persona de la deidad, cargó con el pecado de la humanidad. A partir de aquí, yo tengo que poner toda mi confianza en esa obra maravillosa
que Dios ya ha establecido para mí. Y cuando yo deposito esa confianza, lo que hace Dios es que me otorga el perdón de pecados que ya cargó en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, me deja libre, liberado de toda esa culpabilidad. Me hace salvo, me transforma de muerte a vida, me da un nuevo ser. Y ese nuevo ser está configurado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora sí que participo ya de esa deidad. En ese momento es cuando Él me ha pasado de las tinieblas, que es donde vive el hombre pecador, a la luz, que es la luz inaccesible, que nadie se puede acercar por sí mismo a esa manifestación de la deidad. Y sin embargo, a través del perdón y de la restauración, el Señor me traslada a esa luz inaccesible. Y entonces ya puedo compartir con la deidad todas las cosas maravillosas que Él es y que Él hace para nosotros. Fijaros que ese concepto, como os decía, de la deidad, es cuando nosotros entendemos que Dios, aun cuando es tan lejano, se ha hecho tan próximo, tan cercano a nosotros. Y podemos acercarnos confiadamente. Y en vez de tener temor y miedo al castigo eterno, tenemos paz y gozo que Él llena nuestro corazón de Él. ¿Para qué? Para que compartamos con Él ya todas las experiencias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hace a través de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de lo que somos, nos manifiesta lo que somos y nos hace ver la gracia de Dios que vive ya en nosotros, cuando Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha traspasado de esa situación caída a esta situación de plenitud. La Biblia, la Escritura lo dirá de esta manera, que nuestra ciudadanía, nuestro ser ya está posicionado en el cielo. Quiere decir que ya nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestad, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, a partir de ese momento, Dios nos hace participar de toda la plenitud de la deidad. Y un día, aún cuando pasemos al estado eterno, Él nos hará participar de la misma imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto ya nos hará también ser partícipe de esas glorias que Dios tiene establecidas para sus hijos. Ahora, el tema está en que una vez Él nos ha hecho entender a través de su palabra cómo es Él, cómo se manifiesta y lo que Él ha hecho, ahora la situación está, vamos a decir, en nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué respuesta daremos a ese amor y a esa misericordia que Dios ya ha ejecutado a favor nuestro? Solamente nos queda ser valientes, reconocer las cosas que nosotros somos y hacemos y llevarlos a los pies de Cristo y decirle: Señor, Dios mío, ayúdame tal como soy y reconozco tu obra y hazla que sea patente en mí para que yo te pueda seguir y te pueda adorar todos los días de mi vida y que tú seas de verdad muy bendecido en este ser que tú creaste para ser un adorador tuyo. Que el Señor os bendiga.